noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Bajo la Lupa. Mi nombre es Ricardo Céspedes Mozo. En esta oportunidad estamos retomando nuevamente los programas. Ahora lo estamos haciendo directamente desde la ciudad de Chiclayo en esta oportunidad. Y quería iniciar este programa tocando un tema, digamos, muy importante hoy en día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de autismo. Vemos que en los últimos tiempos hay muchos casos de autismo a nivel mundial. El Perú no es ajeno a esto. Los últimos reportes del MinSal reportan que más o menos en el año 2018 se han atendido cerca de 15.939 niños en el año 2018 y casi el 90% son niños menores de 3 años. En esta oportunidad, bueno, creo que todos los que me conocen saben que yo tengo un hijo con autismo. Y mayormente cuando uno ve algunos programas de televisión, algunas bibliografías, siempre lo está enfocado desde el punto de vista médico. Pero en esta oportunidad he querido conveniente entrevistar a Maritza Izaga. La conozco desde muchos años, hemos trabajado juntos en el Instituto Abaco. Y yo recuerdo algunos pasajes cuando de repente en los recesos conversaba con Maritza y él me contaba pues de su hijo Gianfranco, que también tenía autismo, pero en esa época, cuando uno creo que no lo vive dentro del entorno familiar, lo toma como una forma así, muy sencilla, muy simple, pero definitivamente es un tema, él quería hacer este programa, uno, para sensibilizar, y hay muchas personas que de repente tenemos un familiar en casa con el autismo, y nos hacemos una y mil preguntas y recurrimos a mil y un personas, a bibliografías, a internet, tratando de encontrar una explicación. Y creo que importante lo que nos va a decir Maritza para que de una u otra manera nosotros nos hagamos una idea de cómo hacer frente en este tema y cómo poder sobrevivir de una mejor manera con nuestro familiar. Maritza, gracias por aceptar la invitación. Yo creo que no podía encontrar una mejor persona de que pudiera conversar este tema contigo, más aún que tú lo estamos viviendo, este tema, y creo que me gustaría enfocarlo de esta manera, como lo dije anteriormente, para sensibilizar a la gente y dar a conocer algunos detalles que de repente no lo encuentras en un video, en libros, a veces no encontramos nada, y por las experiencias que tú has tenido, creo que nos vas a ser de mucha ayuda. Gracias, Maritza. Buenas noches. Realmente yo quiero agradecerte a ti porque darnos la oportunidad de poder manifestar lo que hemos venido haciendo de manera muy particular, quienes vivimos de alguna manera este problema, porque es un problema en la sociedad, compartirlo con los demás. Y qué mejor iniciando o retomando en tu caso este programa, ¿no? Yo quiero felicitarte, agradecerte la oportunidad. Sí, yo quiero aclarar una cosa, yo no voy a hacer recomendaciones porque no soy una experta. Lo que quiero es compartir mi vivencia, mis experiencias como madre de una persona que padece autismo. Y lo hago como una especie de compromiso y tal vez de devolver un poco la ayuda que en su momento yo tuve, porque tuve la suerte de contar con personas que me apoyaron, no había muchas. Yo te estoy hablando que mi hijo actualmente tiene 24 años. Cuando a él se le diagnostica tenía aproximadamente 3 años, poco más de 3 años. Entonces estamos hablando de una época en la que muy pocas personas conocían, ni siquiera tenían idea del concepto de lo que era autismo. Entonces ni profesionales, ni personas del gobierno, porque en el gobierno tampoco había ningún programa, o ya contamos por lo menos con las normas legales que nos permiten alguna accesibilidad a diferentes elementos que son necesarios para atender personas con este padecimiento. Pero sí, compartir un poco la experiencia, porque dentro de lo que se pudo, nosotros encontramos amigos, profesionales,
que conociendo algo del tema nos apoyaron, nos ayudaron. Hicimos un pequeño círculo de amigos que nos apoyamos en un momento más difícil porque es el inicio, la parte más complicada, ¿no? Sí, sí, La sí, parte sí. más complicada. Marixa, el autismo es un trastorno neurobiológico que aparece por lo general en los primeros 3 años de vida. Nos damos cuenta cuando el niño en su oportunidad, bueno, no fija mirada, no socializa, tiene diferentes estereotipos. ¿Cómo así, Marixa, tú te das cuenta de lo de Gianfranco? ¿Cómo fue el inicio de Gianfranco? ¿Cómo lo detectas? ¿Y cuál fue lo primero que hicieron en familia, ¿no? Con tu esposo en esa oportunidad. Bueno, con Gianfranco sucedió algo que en los momentos en que nosotros hemos compartido esto con algunos amigos que también tienen niños con este síndrome, y resalto síndrome porque son diferentes padecimientos, cada uno de ellos distinto. En el caso de Gianfranco, él tenía una evolución relativamente normal, bueno, normal desde nuestro punto de vista hasta antes de los 3 años. En aquella época, aproximadamente a los 3 años, en mi salud en esa época, IPS, ¿no? Se ponía una vacuna y en esta vacuna que tenía un preservante aparentemente que contiene mercurio, plomo, etcétera. Parece que fue esto, nosotros asumimos esto porque Gianfranco tenía una evolución normal hasta los 3 años. Después de los 3 años, después de esta vacuna, porque él hablaba, conversaba, corría, jugaba, y cuando a los pocos meses de esta vacuna él comenzó a aislarse, deja de hablar, deja de mirar directamente y entonces comienza a hacer rabietas y comienza a tener unos juegos extraños. Encontraba una pitita, jugaba con la pitita, veía un carro, lo volteaba y jugaba con las ruedas. Es decir, ese tipo de comportamientos no eran regulares para un niño de 3 años que ya había tenido una evolución normal. Tenía una hija que le lleva 3 años más a Gianfranco, entonces ya yo tenía una referencia, tengo también sobrinos, entonces si bien es cierto, pues es cierto, ¿no? Lo que se dice, no debemos estar comparando, pero sí uno va teniendo una idea. Entonces, cuando vimos esto, comenzamos a ver que ella poco a poco iba aislándose, dejaba de hablarnos, y cuando le hablábamos, él hacía como que no entendía, como que no escuchaba. Nuestra sospecha era que algún problema auditivo tenía, y entonces nosotros recurrimos al seguro, le hacen una serie de evaluaciones, su encefalograma, le hacen, que fue toda una lucha para hacerle una evaluación que se llama potenciales evocados auditivos, porque pensábamos que había perdido audición, porque no nos escuchaba, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones eran nuevas para el tema médico en nuestra localidad, en Chiclayo. Entonces, recuerdo mucho que se pasó de diferentes especialidades luego de que se logró hacer esta evaluación porque no se le podía mantener tranquilo. Él gritaba, no podía estar sentado para esta evaluación, tenía que estar totalmente relajado, pero no se podía. Entonces llegan los resultados a manos de una psicóloga y la doctora Rosa Aldana, si mal no recuerdo, ya después de tantos años lo pierdo un poco el nombre, nos dice, su hijo está haciendo conductas autistas. Entonces, para nosotros, ¿y qué cosa es hacer conductas autistas? ¿Qué cosa es el autismo? Entonces ella nos explicó, recién comenzamos nosotros a tomar conciencia de qué cosa es lo que estaba pasando con él y a ver lo poco que podíamos conseguir en material informativo. El tema de acceso a información en internet no era la que tenemos hoy día. Claro. Estamos hablando más de 20 años, entonces el internet era muy limitado, pero sí pudimos a través de él y a través de otras personas comenzar a identificar este tipo de situaciones, pero no había un tratamiento, pues, ¿no? Entonces
prácticamente el acompañamiento era muy limitado. Fue para nosotros un impacto muy grande porque de primera instancia no conocíamos a nadie que supiera de este problema. Entonces, sientes algo así como que estás, como que te han llevado al Polo Norte y te han dejado a ti solito ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? No sabíamos. Marixa, y yo quería hacer hincapié en el caso de que tú me dices, por ejemplo, de que hay la ligera sospecha de que a raíz de la vacuna, estamos hablando del año 95, 97 más o menos, que le ponen a... Ya él nace en 95, 98 más o menos. Le Ya, ponen hoy en día más o menos es la vacuna, la pentavalente. Y hay muchos, yo he tratado de investigar en internet y nombran justo que hay muchos casos ya inclusive comprobados que a raíz de algunas vacunas tienen un insumo, un producto ahí que ocasiona de que bueno, aparezca lo del autismo. Y yo creo que el gobierno, las autoridades deberían hacer pues más minuciosas y hacer otros estudios científicos para no continuar, porque vemos que este tema de autismo cada año se ven más casos, están a nivel mundial aumentando eso. Yo creo que, si bien se dicen, no hay un origen definido, pero por lo menos hay señales que nos están alertando de dónde proviene, ¿no? Sí. Mira, lo que pasa es lo siguiente, según lo que yo, porque siempre estoy tratando de informarme, según lo que yo sé, el tema aquí sucede en que, hasta donde yo estoy informada, en nuestro país se compran las vacunas de manera distinta como se hace en otros países. Aquí nosotros hacemos la compra de material de esa naturaleza para reserva de varios años. Entonces, las vacunas que nosotros usamos son vacunas que por una necesidad de preservar necesitan este tipo de materiales en un grado mínimo. Según lo que dicen las normas internacionales es aceptable. En otros países, uno de ellos en Francia, están prohibidas los preservantes en las vacunas. Se hacen las vacunas de fabricación con una duración muy limitada. Llegan a su vencimiento y se desechan. Nosotros acá guardamos la medicina por mucho tiempo. Pero también hay otro tema que está justamente ahorita haciéndose en investigaciones. El tema es que, ¿por qué a todos los niños no les afecta? Entonces, una de las primeras preguntas. No es cierto, no es la vacuna porque no a todos les afecta. Lo que sucede es lo siguiente. Se ha determinado, y en eso están los estudios científicos en este momento, establecer si es cierto este tema de una hipersensibilidad en los niños. Entonces, ahorita, hasta donde yo he podido investigar, se están haciendo unos estudios para determinar de qué manera podríamos evaluar en los niños recién nacidos, detectar esta hipersensibilidad antes de ponerle las vacunas. De manera que aquellos niños que tienen esta condición, entonces no podrían ser vacunados con esa vacuna o no podrían recibir ese tipo de vacuna y ver qué otras alternativas hay. Entonces, por eso no es para todos. Entonces uno dice, pero si yo tengo 2 hijos y a los 2 le han puesto la misma vacuna, entonces ¿por qué a uno le afectó y a otro no? Es este tema, es que ya el niño nace con una hipersensibilidad. Esa es una de las teorías, porque, bueno, en realidad hay teorías muchas acerca de qué cosa es lo que causa, ¿no? Evidentemente todavía no hay un diagnóstico real y certero, y es por eso que no existe un tratamiento real para el autismo, porque no se sabe realmente qué cosa es lo que causa. Marixa, en el caso, ya tenías tu hija mayor, ¿cómo así hace? ¿Hay algún cambio en tu vida familiar, profesional, con la aparición de este tema del autismo ya en casa? Sí, el cambio fue realmente bastante grande, porque comenzando desde el tema de que no había un tratamiento específico, estábamos, como te digo, desorientados. Con mi hija mayor hemos, digamos, adaptado las circunstancias
Afortunadamente ella como mayor y como mujercita, poco como que asumió y de alguna manera hasta yo, y aprovecho aquí para decir, ¿no? Que no le asumimos la responsabilidad de ella para cuidar a su hermano, pero sí ella lo asumió. Tal es así que a nosotros nos recomendaron incluso no ponerlos en el mismo colegio porque ella terminaba su hora de colegio y cuando ella estaba en el colegio con él, en el mismo colegio, ella salía a su descanso y salía a disparar a ver a su hermanito. Entonces, ella misma cambió su forma de vida, ¿no? Entonces ella no disfrutaba, no disfrutaba, y eso nosotros no lo sabíamos, nos contaron los profesores, que ella se salía de su aula, terminaba su hora de clase, era el descanso, y ella corría a ver a su hermano, a ver, porque sabía que siempre se escapaba, se salía, en fin, había diferentes cosas. Entonces, ella misma cambió su rutina de vida por atenderlo a él, bueno, y definitivamente nosotros también. Yo creo que la primera lucha que nosotros tenemos que hacer aquí es con el entorno familiar. Te cambia la vida porque tú lo asumas como padre o madre para atender a tu niño que ha sido diagnosticado con esta problemática. Es de alguna manera aceptable. El tema es cómo manejas el entorno con los padres, con los abuelos, eh, que están cerca a ellos. Porque de mi caso particular fue muy difícil porque mis padres eran mayores, no se tenía mucha información al respecto, los padres de mi esposo también. Entonces, comprender esta situación tan difícil eh, complicaba nuestra relación. Nosotros no podíamos ni siquiera irnos de visita, porque ir de visita era complicarles la vida en una reunión familiar. No había una reunión familiar, entonces yo no podía participar porque estaba pendiente de qué cosas hacía. Y como era un mundo distinto para él, entonces todo agarraba, todo cogía, o rompía, o lloraba, o le daba las rabietas. Entonces todo el mundo decía, pobrecito, no, déjalo, déjalo, dale. Entonces es un tema muy difícil. No solamente hay que prepararnos nosotros, sino que hay que preparar el entorno. Y hacerle entender esa situación a los demás es muy complicado, porque los abuelos siempre tienden a proteger, entonces déjalo, y entonces se hace difícil manejar la situación. No solo es tú manejarla con tu niño, sino cómo hacerle entender a los demás que hay ciertas cosas que tienen que entender. Y piensan que esa rabieta es porque no le diste algo, porque no te portaste bien o porque estás castigándolo, ¿no? Y es muy complicado, la vida cambia, aparte del tema de trabajo. Yo estuve y aquí ya a ti te consta en infinidad de oportunidades, pensando en que tenía que dejar de trabajar para poder atender a Gianfranco. Porque sí se complicaba el decir que teníamos salidas, que teníamos trabajo, que teníamos compromiso, que había que trabajar de noche, tarde, no coincidíamos con horarios. Encontrar una persona que atendiera, que se quedara con Gianfranco era un riesgo en el sentido de que él se portaba mal y las personas que cuidaban con él no podían soportarlo, entonces si había por ahí alguien que pudiera quedarse, alguna chica que me pudiera acompañar, pues a los 2 días lo dejaba el trabajo, ¿no? No entendía, si nosotros padres no lo entendíamos a veces, imagínate una persona extraña, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, la inseguridad de que tú te vas a trabajar y estás pensando, ¿cómo será? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo se estará comportando? El riesgo es bastante grande, porque hacen cosas imprevistas, porque cuando son pequeños sobre todo no razonan muy bien, mucho más que un niño pequeño, o sea, porque hoy mi hijo tiene 24 años y hay cosas que hace tan, digamos, infantiles, si se quiere, porque no hay malicia en su conducta. Entonces puede ser cosas que un niño haría, una travesura, entre comillas, que haría un niño, porque claro, no hay malicia en él. Entonces es complicado. El trabajo, los horarios, el vínculo con los demás, el sacarlo fuera, el irte a misa. Yo te contaba una anécdota de que estando en misa, él ya estaba en el colegio, estaba en misa y entonces rezando el Padre Nuestro. Entonces él rezaba el Padre Nuestro y escuchaba yo un comentario de una señora allá atrás que decía, ay, qué malcriado, qué barbaridad, este chico ya está grande, ¿cómo se porta así? Qué barbaridad. Entonces yo escuchaba y volteaba, ¿qué cosa
señora, entonces, míralo pues, la señora me miraba. Entonces yo veo qué estaba haciendo Gianfranco, escucho, estaba rezando el Padre Nuestro, pero lo estaba rezando en inglés, porque en el colegio le habían enseñado el inglés y él tiene mucha facilidad para el tema de los idiomas. Entonces, él hablaba y estaba rezando en inglés. Entonces, la señora evidentemente no se daba cuenta, pero él no lo rezaba pues simple, no bajito, no, él hablaba altísimo y lo hablaba rápido y fuerte. Entonces, la señora pensaba que se estaba burlando, ¿no? Después en otro evento, en otra reunión, donde vio ya grande, tenía pues creo 10 años, vio una falda con brillos de una señora muy bonita y se fue a tocarla. Y entonces evidentemente la señora como que lo empujó porque, claro, tú ves un chico de 10 años que te va a agarrar la falda, creía que le iba a agarrar las piernas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, manejarlas es sumamente complicado. Sí, 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 sí. Otro evento que sí lo recuerdo mucho porque sí, sí me pasó con él ya grande, tenía creo que 16 años, algo así, porque 15 años tal vez, porque estaba todavía en el colegio, con el uniforme lo llevé, fui a recogerlo y pasábamos por acá y una señora, un señor con rasgos asiáticos, ¿no? Y pasaba y lo vio, se acercó así, lo miró y le dijo, es chino. Entonces el señor se volteó, le dijo, señora, ni siquiera hablaba bien el idioma el señor. Decía, el chico me ha insultado, me decía. Entonces yo le dije, perdón, ¿cómo? Insultado, me dijo chino. Entonces yo me sonreí y le digo, señor, disculpe, ¿usted de dónde es? Ah, sí, yo soy chino. Sí, le dije. Entonces no lo ha insultado, comenzando por ahí, no lo ha insultado. Y entonces yo le expliqué, le digo, lo que sucede es que mi hijo es una persona con habilidades diferentes. Él padece autismo. Entonces él lo que está diciendo es lo que ve. Él lo vio que era, evidentemente por sus rasgos, entonces le dijo, es chino. Lo que pasa es que él se paró frente a él y le dijo, es chino, ¿no? Entonces, es que son así, ese filtro no lo tienen. Entonces él ve una cosa así y se lo dice. Entonces el señor luego se retrocedió y dijo, disculpa, no sabía. Entonces como que, sí, nos falta mucho. Entonces, eso tu comportamiento, tu conducta al comienzo sí se cambia, porque no salíamos, evitábamos estar en grupo porque ni él mismo soportaba. Es un cambio total en tu vida, es un cambio total. Y ahí viene el tema de concientización, pues, ¿no? Sí, ¿cómo llega el tema, imagino que esté bueno, mucho más jóvenes, el tema de pareja? Porque lógicamente cambia y ya no pueden, ya no hay salidas, o bueno, disminuye. ¿Cómo fue en tu caso? Te pregunto porque a mí me está pasando, Marixa. Mira, mira, ese tema no me habían dicho que vamos a hablar. Lo que sucede es que afortunadamente, yo digo afortunadamente, a nosotros nos ocurrió algo que lamentablemente nosotros en el grupo con el que inicialmente estuvimos, vemos que para algunos no fue así. Tengo amigos, algunas personas que tenían hijos con autismo se terminaron separando por este problema, por las dificultades que hay. Evidentemente ya tu mundo cambia, pues entonces como pareja ya sí tienes que limitarte muchas cosas, pero nosotros lejos de hacer eso ocurrió una cosa muy bonita. Nosotros fortalecimos más nuestro matrimonio. Para nosotros ha sido, yo siempre lo voy a decir, ha sido una bendición entrar con nuestras vidas. Porque si hemos tenido dificultades como toda pareja tiene, se agudizaron al inicio, sí, evidentemente, porque ya tú comienzas a preocuparte más por el hijo, tanto él como yo, y entonces las salidas ya no son. Bueno, trabajamos juntos en una época, entonces de alguna manera uno puede decir, bueno, pues ya me veo ahí con él, entonces ya después en la casa como que ya un poco como que pierde el encanto, ¿no? Pero no, siempre hay formas. Ahí entra la creatividad, la conversación, la comunicación, ¿no? Siempre nos dábamos un tiempito, nos costaba a veces que se durmiera Gianfranco, ¿no? Pero ya una vez que se dormía, ya pues conversábamos, de repente está, qué sé yo, una copita en la noche nos tomábamos y comenzábamos a conversar y hablar
y hacer proyectos. Tal vez un poco nos facilitó el hecho de que tenemos la misma especialidad, las mismas carreras, entonces nos permitía eso, ver desde el punto de vista de planificar las cosas, de ordenarnos. Sí nos ha limitado. Yo te puedo decir que ahora recién, y justo este año hemos comenzado en ponernos metas de pasear, de viajar. Ya Gianfranco tiene 24 años, mi hija tiene 28, entonces ya no podemos ir saliendo. Sí, hemos podido hacerlo antes tal vez, pero nuestra propia carrera también, nuestro propio trabajo nos ha limitado. Pero el tema de pareja sí, al inicio se complica, porque sí es cierto, tú no tienes ni ánimo ni ganas, a veces, porque estás agotado, porque estás preocupado. Ahora yo diría que es un poco más fácil, porque hay desde el gobierno, desde opciones, desde el internet para ilustrarte. En nuestras épocas nos sentíamos en el limbo, aislados, no teníamos a nadie que nos ayudara. Por ahí comenzaron a salir profesionales, amigos, conocidos, gente que nos comenzó a ayudar, a darnos orientación y a poder compartir. Pero sí es difícil, pero cuando uno ha formado a la familia como nosotros la hemos formado, como una idea de permanecer integrado siempre, eso se logra. Eso se logra. Así que si tienes dificultades, no te preocupes. Es un tiempo de acoplarse, de ayudarse. No, yo lo decía desde el punto de vista de las dificultades, porque siempre está de que, oye, sería bonito ir al cine, ¿no? Sí. O irnos a reunirnos con los amigos, o los amigos de la promoción, y de un momento a otro, pues ya no te puedes reunir con los amigos de la promoción, ya no puedes llegar muy tarde porque sabes que, en el caso de mi hijo Jimena, yo está todo el día con mi hijo, y yo me imagino que debe estar pues estresadísima, ¿no? Entonces uno trata de llegar lo más temprano posible, porque por lo menos para que aliviarle un poco la carga a ella. Sí. Pero son cosas, y como tú dices, a ese punto quería llegar, porque cuando he conversado con amigos muy cercanos y me dicen, Ricardo, tómalo como que es una bendición de Dios. Sí, ¿Qué opinas? sí. ¿Qué opinas tú respecto cuando te han dicho eso? Sí, es que yo no necesito que me lo digan. Yo siempre he dicho que mi hijo ha sido una bendición, porque nos ha permitido vivenciar, en mi caso la maternidad, en el caso de mi esposo la paternidad, de una manera muy particular. Las cosas que uno vive con un hijo que no tiene ninguna dificultad. No me gusta utilizar el término mucho normal, como se suele decir, porque nadie es normal al 100%. No las vivencias igual. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo porque para nosotros fue una cosa impactante. Cuando dijo Gianfranco una mentira por primera vez, para nosotros fue una cosa esplendorosa. Porque se necesita tener una cierta habilidad para que puedas decir una mentira. Entonces ellos tienen una característica que son súper sinceros, exageradamente sinceros. Entonces, él rompió algo y tú le preguntas, sí, lo rompí, porque para ellos no hay eso que, uy, no, ¿qué dirá? No, mejor engaño. No, eso no lo hacía. Entonces cuando él en algún momento dijo una mentira, para nosotros fue fantástico, ¿no? Porque eso significa que él está manejando ya otro tipo de razonamiento, ¿no? Y sí, evidentemente para nosotros ha sido una bendición, porque sí, cada cosita que él hacía la vivimos con una intensidad. O sea, ese ser mamá que, tu hijo, caminó, pero en el caso de él, como te digo, esa primera parte la pasamos normal porque él se diagnosticó después de los 3 años, pero otras cositas, le gusta mucho, por ejemplo, hablar en público. Tú le dices, habla en público, y él está feliz, está haciendo su borrador de lo que va a hablar, está haciendo su texto. O sea, esa vivencia es totalmente diferente, ¿no? Eso lo vamos a... ¿De qué me vas a contar esos puntos? Sí. Vamos a tener que ir a una pausa comercial para cumplir con nuestros auspiciadores, y regresamos con Bajo la Lupa.
me olvidé en el bloque anterior presentar a Marixa. Ella es licenciada en educación, magíster coach, preparando a alumnos que justo se van a tener pues, para una entrevista personal y todo lo demás. Marixa es una persona muy preparada, muy conocida, muy reconocida a nivel todo lo que es el ambiente educativo. Igual a su esposo nos conocemos hace muchos años. Por cuestiones ya, mire, de lo que el tema del autismo ha hecho pues que me comienza a reunir nuevamente con Marixa. Y yo hace tiempo pues, estuve en la docencia y nos conocimos. Después me aparté de la docencia, que si bien es cierto la extraño. Ojalá que haya la oportunidad de volver nuevamente a esto, a este mundo tan bonito, tan interesante. Y ojalá pues que yo siempre pensaba Marixa, yo decía Marixa, docente, Marixa, tiene un hijo con autismo. Yo de verdad te veo a futuro, de repente, contando tus experiencias, tus vivencias. Hay muchas personas que creo que conversarían contigo, te ayudarías a mucha gente. Hay una señorita, Carla Galván, en México, que a raíz de lo que ha vivido con su hijo, ha escrito un libro y ahora está dando conferencias y ayuda a muchísima gente. Yo te veo así, Marixa. Y ojalá que de repente con tu esposo, que también es docente, lo puedan hacer, porque necesitamos mayor información. No lo encontramos fácilmente. Yo muchas veces he querido comprar un libro sobre autismo, pero hay poca bibliografía, no se encuentra. Y lo que quiero yo con esto del programa es lograr dar un poco más de información y ayudar a los padres que tienen un hijo autista. Y en muchos casos nos hemos topado con Jimena, de amigos que de repente esconden a sus hijos o no dicen, no, bueno, es malcriado, sí, lo estamos corriendo, pero ellos sabiendo que su hijo tiene el autismo, no lo van a conocer, que será por muchas razones que ellos lo sabrán, y en muchos casos también la familia. En mi caso, por ejemplo, mi madre me decía, no, que va a ser autismo, no, él me ha criado, necesita un par de palmazos. Pero mi madre pues tiene ya 89 años y es decirles, oye, mamá, ¿sabes qué? Este es el problema, es muy difícil. Como tú me dices, es tratar de explicar a todo el mundo, se complica mucho en ese sentido. Pero, Marixa, en el tema de la sociedad, en mi caso me ha pasado que estoy caminando con mi hijita por una avenida, por Balto, por el parque, y de repente, qué sé yo, que algo le fastidió, se tiró al piso, es una rabieta, y toda la gente pasa y lo mira como un ser extraño. ¿Te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Y qué recomendaciones tú darías a esas personas que por lo general sucede esto a diario? Creo que las personas que tenemos un hijo con autismo lo vivimos constantemente. Yo por lo general trato de salir con mis hijos. Si le da, bueno, si alguien se acerca y le pregunto, bueno, le digo, lo trato de corregir a Diego, pero a veces llegamos a casa con Jimena y a veces te quiebras, lloras por no saber qué hacer o saber si lo que hiciste estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho, y a veces no tienes a quién acudir, ¿no? No es cuestión de que tú llamas por teléfono, sé que me pasa esto, o ayúdame, o no encuentras un amigo que le puedas contar lo que te ha pasado y que te pueda dar una respuesta apropiada. Pero creo que ahora con el teléfono que tenemos, Ya lo tienes. Marisa, ¿qué pasa eso? Y de verdad que Jimena justo me decía, quiero conversar con tu amiga Marisa. Si hace entrevistas, yo quiero estar presente, porque quiero escucharla, de repente intercambiar teléfonos, porque a veces una pequeña conversación de algo que te ha pasado y alguien que te dé un aliciente, yo creo que te cambia la vida por unos instantes y te hace ganar más fuerzas o tener más fuerzas para afrontar a futuro todas las cosas que se pueden venir. Pero lo importante es que en mi caso, por ejemplo, yo veo que mi dedito son pequeñas cosas, pequeños avances, y ellos, ay caramba, qué bonito es. Que no me puede decir te amo, pero se acerque y me trata de dar un beso y yo me siento el hombre más feliz del mundo, ¿no?
yo siempre trato de conversar a mis amigos, yo, Diego no habla aún, pero cuando, por ejemplo, quiere agua, él coge un vaso, una taza y me lleva y yo sé que él quiere agua. Un día recién nos habíamos mudado, no encontraban ni un vaso y lo único que a él se le ocurrió es encontrar el bidón de agua de 20 litros vacíos y me lo llevó diciéndome, papá, dame agua, ¿no? Y son cosas que a veces pasa y tú lo recuerdas y, y notas que, por ejemplo, si bien es cierto, no, la forma de comunicar normal que nosotros hacemos no se puede expresar, digo, pero da muestras de qué es lo que quiere, ¿no? O qué le fastidia. Y lo importante es que los padres estemos atentos, ¿no? A qué es lo que le fastidia para por lo menos evitarlo y hacer que su vida sea pues lo más feliz posible y en unión de toda la familia, ¿no? ¿Cómo tú notas ese cambio en la sociedad y qué mensaje tú darías a esas personas que de repente sin saber lo que pasa con tu hijo simplemente dicen, no, bueno, es un criado, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos pasado varias veces. Sí hay mucha, sin ser despectivo con la expresión, ignorancia, mucho desconocimiento acerca de lo que es autismo. En nuestro caso particular, eh, desde nuestro punto de vista hemos tratado siempre de que Gianfranco tenga una vida social lo más normal posible. Sí hemos pasado muchas dificultades, como te comentaba, hay situaciones como ver un zapato desamarrado y tirarse al suelo para amarrarle el zapato a una persona que está sentada y la persona pues casi lo patea, ¿no? Porque, claro, si te vienen a agarrar los zapatos, pues cualquiera no ve y ahora, el tema del autismo en el caso particular de mi hijo, por ejemplo, porque sí hay niveles de autismo en el que se hace más evidente por su rostro, por la expresión un poco compungida o por los ademanes. En el caso de Gianfranco, él casi no los tiene. Entonces, tú lo ves y no parece, ¿no? Es lo que algunos profesionales llaman fronterizo, ¿no? Entonces, físicamente tú de primera instancia no te das cuenta que él tiene ninguna dificultad de comportamiento, de conducta. Entonces, cuando lo ves tener una actitud así, sorprende y entonces piensan, cuando era más chico decían criado, ¿no? Como dices tú. Pero nosotros hemos tratado siempre en lo posible de que él haga una vida social, aún con sus rabietas. Y sí, teníamos que abordar personas, lo que te contaba, ¿no? Sí nos afectaba, pero tal vez es un tema ya de carácter, ¿no? Yo soy de carácter un poquito más fuerte y tal vez sí me afectaba, pero yo lo asumía más bien en tratar de aprovechar esa situación para educar a los demás, ¿no? Y decirles, miren, pasa esto, mi hijo tiene este tipo de dificultades, no es malcriado, es esta su condición, ¿no? Y su comportamiento es por eso. Entonces, de esa manera las personas que están alrededor un poco como que te entienden. Claro, ocurre lo que muchas veces ocurre, que es la parte dolorosa, en que la persona dice, ay, es especial, y entonces se retiran, ¿no? Y entonces, ay, no te juntes con él o no veas. Hemos tenido muchas, muchas anécdotas de esa naturaleza, pero nosotros aprovechamos, digo nosotros porque mi esposo también hace lo mismo, el tener la educación como fuente de vida, como de trabajo, nos ha permitido hacer esto para ir preparando a los demás. Entonces, yo te cuento una cosa que estoy haciendo con Gianfranco. Gianfranco está estudiando inglés y cuando llego en algún curso, en algunos cursos, acabo de terminar un curso de legislación e inserción laboral en una institución donde trabajo, y hay una parte donde los chicos tienen que presentar su currículum vitae y luego exponerlo. Y como es un área de turismo, entonces tienen que hacerlo tanto en español y en inglés, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hablo algo de inglés, pero no al punto de poder hacer ese filtro. Entonces, muchas veces llevo a mi hijo y es él quien les ayuda a preparar su currículum vitae en inglés y a prepararlos para su expresión, para que puedan hablarlo, porque en la fonética es muy bueno. Entonces, eso sirve de alguna manera para enseñar a los demás, a los jóvenes, que personas con padecimientos como él pueden superar sus limitaciones. Incluso les digo, miren él, porque él va y él expone su currículum. Y dice, soy fulano de tal, hago esto, estudio esto.
Entonces mis alumnos se quedan, son jóvenes, profesora, él padece autismo, sin embargo, él supera esto y pues sí él puede hacerlo porque ustedes no. Y de alguna manera estoy también generando el hecho de tomar conciencia a los chicos. Entonces los chicos dicen, ¿y puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, pero depende también de la aceptación. Entonces ellos como que lo que están tomando de una manera lo aceptan mejor, ¿no? Entonces eso en su momento van a reproducir, porque yo me doy cuenta de ese efecto, ¿por qué? Porque luego ellos llegan al segundo día, al tercer día, tengo clase y me dicen, profesora, le comentaba a mi mamá y le decía, y me dice, eso es lo que debe hacer tu tía, eso es lo que debe hacer fulanito con tal persona que tiene un niño y que no lo saca. Entonces, lo que decías tú, no lo sacan, no lo exponen, por el temor de la sociedad. Sí, nos falta mucho, nos falta mucho. Yo estaba revisando la legislación. En el 2014 se da la ley, ¿no?, para personas con trastorno del espectro autista. En el 2015 se da el reglamento. En este enero se ha dado el plan. Pero seamos reales. Simplemente está en papel. Nosotros somos una maravilla como país en cuanto a leyes. El tema es la parte práctica, la parte operativa, la ejecución. Con este cambio de gobierno ahorita que se han hecho, esperemos que... Con la crisis política. Con la crisis política, como decía Gianfranco, me preguntaba hace poco, ¿no? Sí, esperemos que esto y solucionar el problema a partir del próximo año ya se trabaje, pero mira, también tenemos que hacerlo desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, lo que nos toca. Sí. Lo que nos toca. Lo estás haciendo tú ahorita y por eso te felicito. Tú decías, no encuentro libros, no encuentro... Me trae de alguna manera un poquito de mal recuerdo, si quieres, ¿no? Porque yo tenía todo un material allí en mi computadora, porque sí es mi meta hacer un libro, pero parte de la información la perdí. Parte de la información la perdí por un evento, bueno, que es circunstancial. Pero creo que si yo me dedico, y lo pienso hacer dentro de poco, volver a recopilar esa información y volverla a presentar, y de alguna manera lo hago. El colegio donde estudió mi hijo siempre, todos los años nos invitan para hablar cosas nuevas, para conversar con personas que tienen también la misma situación. Yo lo hago cada vez que pueda. Y ahorita ya lo digo públicamente, toda persona que quiera y que necesite alguna orientación, no porque yo sea, como te decía al inicio, no soy una profesional que está dedicada a eso, pero mi experiencia sirve. Pero aclarando de que eso es lo que yo viví con Gianfranco. El tema es que tú con tu Diego pasas cosas distintas. Con otras personas pasarán cosas diferentes. Entonces, el decirle cómo lo viví, tal vez pueda ilustrarte en cómo hacerlo, o tal vez pueda ilustrarte en cómo no hacerlo, porque no funciona con tu... Pero hay alternativas. Sí hay grupos, sí se han formado algunos grupos. Algunos de ellos, de Autismo Chiclayo, están haciendo, ellos han participado. Yo tengo una amiga allí que ha participado justamente como parte de las propuestas del plan, ¿no? O sea, les han permitido conversar con quienes estaban elaborando este plan. Entonces ya hay luces de que esto pueda darse, pero va caminando, para los que lo necesitamos, lentamente, muy lento, muy lento. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahorita? Trabajar desde nuestra cantera, desde lo que nos toca. Yo como educadora lo hago todo el tiempo, con mi familia, con mis amigos, con mis alumnos. Y es que Gianfranco tiene una característica muy particular, es, contrariamente a lo que se piensa, ahora muy sociable, muy sociable. He trabajado mucho en eso, hemos trabajado mucho en eso. Será también la característica por la carrera profesional que nosotros tenemos, ¿no? Mi esposo y yo. Entonces, siempre que hay un evento y alguna cosa que necesite una participación, siempre está Gianfranco allí. Siempre está hablando, siempre está comentando él mismo su propia experiencia. Entonces, eso es importante. Y aquí un mensaje a los padres de niños con ese tipo de dificultades. Por favor, no los aíslen.
y no sientan vergüenza por sus hijos. Por el contrario, siéntanse orgullosos de sus hijos, porque el logro que ellos están consiguiendo es sumamente importante y es un ejemplo de vida, porque ellos nos enseñan que a pesar de sus propias limitaciones, entre comillas, ¿no? Están superándose a ellos mismos. Están luchando no solamente con la problemática que les ha tocado, están luchando contra la sociedad que no les está dando las buenas oportunidades que nos merecemos. Si ustedes revisan las leyes, si revisan el plan, ese reglamento que desde el 2014 existe, son una maravilla. Pero de eso no se ha hecho nada. Entonces, cada uno hará lo que puede. Yo estoy haciéndolo ahora y por eso te felicito, porque es la primera puerta hasta donde yo conozco en Chiclayo que da esta oportunidad para que hablemos de una cosa tan importante, ¿no? Porque estamos haciendo algo que el propio síndrome tiene, ¿no? Nos estamos aislando. Y sí es cierto, muy bueno que existan grupitos que se ayudan, pero ese grupito no debe trabajar en ayudarme a ti y a ti porque tienes tus hijitos que tienen este tipo de problemas. Pero no es solamente ayudarnos a nosotros que tenemos la problemática, es ayudar también a los demás y proyectarte hacia afuera y sensibilizar para sensibilizar, o sea, decirle, este es mi hijo, esto hace, esto necesita, mira, de esto es capaz. Entonces, para que los demás sepan y lo vean, mira, ahorita a nivel mundial sí hay una corriente. Ahorita en el canal de cable hay un programa de un joven médico, claro, ¿no? El buen doctor en español, ajá, ¿no? De un doctor. Entonces, estamos viendo, y justo el capítulo de ayer era cómo es que él tuvo que tratar a una persona con autismo, siendo claro, el capítulo de ayer. Sí, lo hemos visto, ¿no? Entonces, es interesantísimo porque era una llamada de atención porque hay una escena que a mí me impactó, que es la parte donde los padres saben que tenía que operarse este joven. Y mira la reacción de los padres, dicen que él no participe en la operación. ¿Por qué? Porque él es autista. Sí, es autista como su hijo, le dice el médico. Sí, pero él es autista. Y porque conocemos la condición del autismo, sabemos que tienen sus momentos en que se aíslan, y se ve como parte de las escenas donde él va a tomar una decisión, entonces su mente comienza a pensar y a hacer un análisis para luego tomar la decisión. Pero eso para un médico pues puede significar la vida y la muerte de su paciente. Entonces, ellos prefieren optar porque lo opera otra persona y no su paciente, ese médico, ¿no? Porque pensaban que esa condición lo iba a limitar. Porque claro, ellos están viendo lo que ocurre para muchos. Ven el autismo desde su punto de vista, porque ellos están viviendo en su hijo que tenía, sí, un autismo mucho más severo. No estaban viendo que este joven médico autista tiene otras características. Él ya las ha superado y ahí se ve, me encanta el programa porque se ve cómo ha evolucionado él, ¿no? Y cómo ha ido superándose a sí mismo sus propias dificultades. Y de eso se trata, ¿no? De que las personas entiendan que esto puede mejorarse en la medida de que nosotros también como sociedad mejoremos y demos más oportunidades. Esto es así. Marixa, no quería cerrar el programa sin antes hablar muy poco nada más el tema de la educación. ¿Crees tú que en el Perú, específicamente en Chiclayo, hay profesores capacitados para el manejo adecuado de un niño con autismo? Y dos, la pregunta es, por lo general, a mí me pasó hace poco en el colegio, me dicen, señor, su hijo ha mordido una compañerita. Entonces, sería bueno que lo vea su doctor y que lo mediquen a su hijo. Así me dijo la profesora textualmente. Yo le quedé mirando y le dije, bueno, si no te preocupes, en esta semana lo llevo bien. Pero por las cosas que he leído, incluso
te consulté hace poco, le digo, Marixa, que me dicen eso, pero a mí que me dice, mira, yo en mi caso, bueno, prefiero que tú lo digas, yo he optado por no medicarlo, porque sé que a futuro vienen muchas cosas adversas, pero me gustaría que tú, ya Gianfranco tiene 24 años, ¿cómo lo has llevado a este tema, el tema de la educación y el tema de lo que es respecto a lo de la educación? Bueno, el tema educativo sí es sumamente complejo. Hay miles de anécdotas con Gianfranco, desde que no lo aceptaban, comenzando por allí. Hay un evento en el que lo llevé a un colegio, lo aceptaron, en un edificio. Luego yo llego y me entero que había sucedido. Gianfranco se había subido al cuarto piso de este edificio y ese edificio se compartía con jóvenes mucho más grandes, ya de secundaria, él estaba en inicial. Se había subido y había estado asomándose, era un piso que no tenía mucha altura, ¿no? La azotea, entonces los jóvenes se dieron cuenta que era un niño muy pequeño para estar en el cuarto piso. Entonces pasaron a voz, lo bajaron y se dieron cuenta, él había estado ahí. Entonces los profesores no están preparados para entender que son niños que sí. Yo lo reconozco y como profesional en educación sé que es muy difícil atender a un niño con autismo. Se habla mucho de la educación inclusiva, pero no hay nada concreto para preparar a un profesor para que pueda afrontar esa problemática. Entonces, sí, tienen comportamientos, actitudes, sobre todo cuando son más pequeños. Yo lo digo con experiencia. Gianfranco ya tiene 24 años y ha ido evolucionando porque nosotros hemos luchado como padres y como profesionales en la educación porque esto se dé de una manera correcta. Hemos exigido, pero también hemos aprendido a dar un paso al costado cuando hemos visto que no hay disposición. Hubo un colegio que cuando yo llegué a ratificar su matrícula por segundo año, que fue el mismo colegio donde te digo que pasó este evento, me dijeron, ¿sabe qué, señora? Se había cambiado de dirección. Me dijeron, ¿sabe que este colegio ha asumido más? Mira que, créeme que la fuerza mía fue grande de poderme evitar porque me provocaba hacer cosas ya mucho más fuertes. Me dijo, este colegio ha ganado un poco más de prestigio, un poquito más de, está ampliándose más grande y no podemos tener a Gianfranco con nosotros. ¿Te imaginas lo que yo pensaba? Un director, y yo le dije, se lo dije, un director de un colegio que me dice que por prestigio no puede tener a mi hijo, yo no voy a pelear porque la ley me permite que yo tenga a mi hijo. Yo puedo exigir que mi hijo continúe en este colegio. Pero ya no es que usted me diga que lo saque. Yo lo quiero sacar. Porque un colegio que dice eso, a un padre de familia que lo saque porque por prestigio no puede quedarse Gianfranco por tener autismo, no merecía, eso le dije, usted no merece que mi hijo esté acá. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Tal vez algunos no lo dijeron así, pero muchos no reciben a los niños con autismo precisamente por ello. Pero afortunadamente siempre hay personas a las que yo, y así me permite decir los nombres, ¿no?, de los colegios, porque yo tuve la suerte de una mirada que ya conocíamos, porque mis sobrinos habían estudiado ahí, el Colegio San Fernando, de una profesional en educación de primera, Lilian Sueger. Cuando yo le conté este evento y le dije que había pasado y yo quería llevar a mi hijo ahí, me dijo, tráelo por favor. Había terminado su secundaria mi hijo. Una persona dedicada, es un colegio pequeño, pero con una calidad profesional de primera, en primaria. El otro tema fue la secundaria. Terminó la primaria y ella misma estaba desesperada porque decía, ¿qué hacemos con Gianfranco? ¿Cómo hacemos? Porque ella no tenía secundaria en su colegio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo llevamos a un colegio, que ahora por cierto ya no existe. Me lo aceptaron. A los 2 meses creo que había estado estudiando en una reunión de padres con los profesores. Me dice una de las profesoras, hablábamos, conversábamos, decía como Gianfranco, ¿cuál es la evaluación académica? Y decía, bueno, en este punto, bueno, Gianfranco como no sabe ni leer ni escribir, y entonces yo dije, ¿qué cosa? Gianfranco no sabe,
Gianfranco había terminado secundaria, con una muy buena nota, perdón, primaria, y entonces en secundaria, ¿cómo podía decir en primer año de secundaria que él no supiera leer? Había pasado más de un mes, casi 2 meses, y la profesora no sabía que Gianfranco sabía leer y escribir. O sea, ¿hasta qué punto estamos? ¿No? Entonces, yo le hacía el seguimiento, me iba en los descansos, él se aislaba y luego me encontré con que en algunos días él estaba en una esquinita del aula y los demás alumnos trabajando. Entonces, sí, sí bien es cierto que ellos de alguna manera se aíslan solos, pero ya los profesores habían aprovechado eso para que, bueno, ya tu problema, ya nosotros por acá. Ese ¿no? colegio de primaria que me hablas, ¿hasta ahorita existe? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el San Fernando? San Fernando. ¿Dónde está ubicado? Ahorita está viene a ser Los Parques. Ahorita no sé la dirección exacta, fíjate, qué pena, pero te prometo conseguirla en una siguiente oportunidad. Yo o me dejas un tiempito, yo te la busco porque sí. O sea, ella es una persona que tiene un compromiso, ¿no? De ahí va. Yo cuando hice una exposición que siempre me invitaban al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que ahí íbamos, que es el colegio donde luego de este evento yo lo retiré a Gianfranco y lo llevé al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que estoy eternamente agradecida con ellos, y ya tú ya sabes por qué. Hacen un trabajo mucho antes de que se hablara de inclusión, mucho antes de que se hablara de ese tipo de cosas. Ellos lo han hecho desde el primer día en que se creó ese colegio. Cuando yo lo llevé, me dijeron, por supuesto, y lo recibieron. Ahora, hay un riesgo con ese tema, porque a veces decimos esto y entonces tampoco se trata de que todos los niños vayan a un colegio como ellos, y entonces ya no hacemos el efecto que queremos. Las características de la educación inclusiva es que el niño con habilidades diferentes o necesidades educativas especiales, como se llama, pueda ser incluido en un grupo con niños normales, con niños, entre comillas, normales, no sé, niños que no tengan ese problema, para que pueda adoptar eso. Con Gianfranco ocurrió una situación. Al inicio, en el colegio inicial a donde yo lo cambié, que se llama María Madre de los Niños, ¿no? Que queda en San Juan, que también fue el primer colegio que me permitió aceptar a Gianfranco con sus dificultades. Ahí conocí una profesional a la que le agradezco profundamente porque fue la primera profesional que se hizo cargo de Gianfranco, Mónica Muñoz Taglioni, que esta profesional nos ayudó a entender muchas cosas. Ella, por ejemplo, nos hablaba de cositas como hacer que el niño no estuviera aislado, que lo sacara, que lo paseara, que lo llevara afuera. Y entonces, ¿qué ocurre? Gianfranco llega al colegio, comienza a hacer conductas extrañas, y la opción era llevarlo para que ella pudiera atenderlo en el Niño Jesús de Praga, que queda en Camino a Pimentel, pero ella misma lo retira después. Entonces él hacía un tiempo en este colegio y un tiempo en el María Madre, pero luego ella misma lo retira. ¿Por qué? Porque justamente si tú pones a un niño que está superando este tipo de conductas y lo pones con personas con habilidades diferentes, entonces va a adoptar esas habilidades. Lo que se necesita con ellos es que estén con un grupo regular, entonces pueda adaptarse en ese tipo de sistema educativo y de compromiso social y de poder salir, que en este colegio pues, todo el tiempo los tienen haciendo actuaciones, etc. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, probablemente depende también del grado, porque en el caso de Gianfranco no era tan severo, pero tal vez mezclando un poco ciertas actividades y si otras actividades fuera, permitan esto superar. En el caso de la secundaria, Gianfranco ha logrado hacer en este compromiso ilustrar a mucha gente en el sentido de que él mismo comparte, habla, conoce su condición, tal vez no la explica de una manera clara, pero sí lo sabe. La educación es un elemento fundamental
en el caso de la mayoría de los jóvenes con autismo que no tienen un nivel muy severo, tu problema no es intelectual, su problema más es de comunicación y su problema más es de socialización. Exacto. El tema intelectual no era para él un problema, entonces eso le ayudó a superar muchas cosas, pero sí se necesita, como yo lo dije en algún momento en un discurso, recientemente para el día, para el 4 de abril que nos invitó el Sagrado Corazón y me aproveché a hacerlo, estaba invitado el gerente regional de educación. Necesitamos profesionales preparados. La ley así dice que tenemos que trabajar para preparar a los profesores para que puedan recibir personas, no solo con el caso de autismo, sino con todo tipo de necesidades educativas especiales. Pero más que eso necesitamos profesionales comprometidos con el trabajo. Y a veces no se necesita, pues que a veces te encuentras en un colegio que de repente el profesor no lo sabe abordar bien, pero la jovencita que está apoyándolo, que a veces es una practicante, tiene mayor facilidad, mayor capacidad para poder trabajar con los niños, porque ahí se ve la parte de la vocación, ¿no? El tema educativo es sumamente importante. Gianfranco no ha estudiado en educación superior universitaria, porque cuando yo en algún momento traté de hacerlo, las universidades no se encuentran preparadas para ello. No están preparadas, esa es nuestra realidad. No están preparadas. Y la universidad no es la única opción. Sí, pues, definitivamente. Yo que trabajo en educación superior digo que la universidad no es la única opción. Hay actividades laborales que se pueden hacer y que ya Franco está en camino a ello, ¿no? Pero nos falta todavía trabajar mucho. Entonces yo creo que por ahí tiene que venir la llamada a la sociedad. Ajá. En el caso de los medicamentos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo a Gianfranco nunca lo mediqué. En los grupos de ayuda vi muchas personas que utilizaban diferentes productos bastante conocidos en el mercado, no los voy a mencionar, pero sí los usaban mucho. Nosotros con mi esposo conversamos mucho y decidimos no hacerlo. Sí, claro, llega el punto en el que las rabietas, las crisis son tan grandes que uno lo piensa dos veces y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sobre todo cuando esto compromete el entorno, ¿no? Me decías que Diego estaba mordiendo, ¿no? Y con mi esposo recordábamos, mi hija nos hacía recordar que una vez jugando, su hermano le mordió el ombligo. Estaban niños pequeños. Eventos como eso, sí mordía, sí hubo momentos. Pero son eventos que siempre suelen pasar, de ahí se van, luego viene otra cosa diferente, pero yo creo que la salida no está por venir. No, definitivamente, yo no puedo, como te digo, no existe una receta, no te puedo dar recetas, pero yo te digo desde mi experiencia, yo, a la edad de Gianfranco, nunca lo mediqué. Nosotros decidimos no medicarlo, por una decisión personal. Y porque sí. Pero los médicos te dicen. Los médicos ¿no? te dicen. Sobre todo cuando hay el tema del compromiso del colegio, cuando está mordiendo, Gianfranco en algún momento incluso le dobló el brazo a un niño, ¿no? O sea, porque no le quería dar algo y entonces se lo dobló porque no le quería dar. Entonces, sí, ahí es donde tú piensas, caramba, y si hace daño a otra persona, ¿no? Y si, ¿cómo puedes? Porque sí, tienes sus momentos en que ese autocontrol lo trabaja mucho, pero tiene sus momentos. Yo creo que también como todo, porque ¿qué niño que no tenga autismo no ha mordido a su compañero? Lógico, sí, no se ha peleado, no le ha jalado los pelos, o sea, eso de alguna manera no. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como que más peligroso porque es un niño así. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Ahora, las terapias son muchas. Bueno, con Gianfranco hacíamos cosas, y ahí te cuento una anécdota curiosa, así, chiquita. Nos dijeron, bueno, a Gianfranco hay que tratar de darle cosas que lo mantengan entretenido. Entonces, la psicóloga del colegio nos decía, pero ¿sabes qué? Cómprale rompecabezas, porque en el colegio sí tenía unos cuantos rompecabezas y los hacía rapidito, y mucho le gustaban los rompecabezas. Entonces, compra los rompecabezas, pero grandes, pues, de muchas piezas, ¿no? Entonces, le compramos unos rompecabezas que se tiran al suelo enormes, pues, ¿no? Porque eso, pues, se tira pues una semana, un par de semanas, qué sé yo.
créeme, Ricardo, que era una cosa que nosotros decíamos, Dios mío, ¿qué niño es este, no? 5 años, 6 años, un rompecabezas enorme, lo ponían y en un 2x3 lo armaba. Entonces, eso que se suponía era distracción, para él era una cosa pues simple, ¿no? Entonces, recuerdo mucho a mi hermano, jubilado ahorita ya, pero en esa época todavía estaba en la marina. Entonces, le compró en Lima un, un buque, un buque de guerra, ¿no? Pero era portaaviones, un portaaviones armable, ya armable. Pero te cuento, enorme, enorme. Y entonces, bueno, eso era, pues decíamos nosotros, 3 meses, pues no, que se demorará porque eran miles de piezas. Pero créeme que fue sorprendente, que creo que fue poco más de una semana y él terminó de armarlo. Entonces, ahí las habilidades, pero hay que mantenerlo. ¿Cuál es el secreto? Pues mantenerlo ocupado. Claro, casos como Gianfranco se hacía difícil, ¿no? Pero buscarle la manera, qué cosa le gusta. Por ejemplo, hoy su relax es que cuando él quiere, porque él tiene su propio horario, él mismo ha hecho su propio horario, tiene sus horas en que él se va ahí porque él estudió órgano en la escuela de música. Entonces, se va y saca su órgano y comienza a distraerse ahí. Entonces, porque a él le gusta la música, entonces no solo escucha música, luego la trata de reproducir y hace sus propios arreglos musicales. La vez pasada me tocó el himno nacional con ritmo de, no sé si de cumbia o marinera, yo no recuerdo, o sea, hace cosas como esas, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Pero es eso, ¿no? O sea, su estrés está aprendido a canalizarlo por ahí, porque hemos buscado, pero nos ha costado, pues porque en algún momento alguien nos dijo, trata de hacer esto, entonces, por eso es que te digo que es tan bueno que tú puedas hacer este programa, porque sí. Entonces, en el caso tuyo, en el caso de Diego, busca de repente qué cosa, pues, qué cosa le gusta, ¿no? Alguna cosa que le guste, le distraiga y tratar de darle por allí, ¿no? Muchos chicos les gusta la pintura, ¿no? Yo te contaba justo fuera de cámaras y te decía, Diego, por lo general, se acerca a mi librero, coge libros que mayormente son de color anaranjado, se sienta en el mueble y lo comienza a hojear y lo lleva por todos lados. Y yo a veces me da la impresión de que Diego está leyendo porque pasa las hojas. Y yo le pregunto a Jimena, oye, ¿estará leyendo Diego? ¿No? Yo te digo que es probable que sí. Sí, y mire, Diego recién va a cumplir ya, el otro mes cumple 4 años y todo me hace suponer como que de repente sí lee, Diego, ¿no? Y me contabas algo así que eso le pasó también a Gianfranco, ¿no? Sí, con Gianfranco fue una cosa bastante especial porque a Gianfranco nosotros no le habíamos todavía puesto, digamos, de una manera todavía formal al colegio, no se le había enseñado, pero él ya con este tipo de dificultades que tenía, nosotros más abocados en ver el problema salud. Y ocurrió que en casa jugaba con unos cubos, cubos que tienen sus letras, ¿no? ¿Ya? Entonces, formaba palabras y nosotros pensábamos que era su hermana mayor la que ponía eso, ¿no? Entonces en algún momento ponía mi nombre, en otro momento ponía su nombre de él, en otro momento que fue lo que le impactó a mi esposo que escribía amor, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que era su hermana. Entonces decimos, hijita, está bien que le digas a tu hermanito, papá, yo no lo he hecho. Yo no he armado esas palabras, ¿no? Entonces tenía 2 años y medio, 3 años, no, perdón, ya los 3 años, después de los 3 años, porque ya sí había sido diagnosticado. Entonces ahí nos dimos cuenta que sin ir al colegio jamás, él entonces sí construía palabras. Entonces, a ver, Gianfranco, escribe tal cosa, a ver, Gianfranco, escribe. Y él lo escribía. Entonces, sí es cierto, sí, es una anécdota de que sí es cierto, sí puede. Le poníamos un periódico y él ya tenía dificultades para la lectura, pero en el tema para hablar, pero sí era capaz de leer lo que estaba en el periódico. Entonces nosotros quedamos sorprendidos porque todavía él no aprendía a leer, no estaba en el colegio aprendiendo a leer y sin embargo él ya leía. Pero te digo, es probable que Diego esté leyendo. Lo que sucede
es que todavía no tiene el tema de manejo del lenguaje para poderlo expresar. Entonces, por ahí también te puede estar el problemita este de que estemos riendo, ¿no? Porque hay algo, en algún momento recuerdo como parte de la asistencia de las terapias de Gianfranco, decía pues, ¿no? Que todo problema que se manifestara con la boca tenía que ver con el tema de comunicación. Entonces, si él está mordiendo, está tratando de expresarse de alguna manera y su lenguaje no se lo está permitiendo. Entonces, y ahorita algo que me dijiste tú, que nosotros tratamos de que aquellas cosas que nos quiere decir, ver, hablarle, bueno, a mí me dijeron, y te lo cuento, me dijeron que procurara no facilitarle las cosas. Es decir, cuando él quería algo y comenzó a decir, ah, y señalaba qué cosa quería, entonces decía, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo se llama? Claro. Sí. Dime cómo se llama, porque si él decía, ah, y nosotros se lo dábamos, entonces nunca iba a aprender a hablar. Cierto. Entonces presionábamos un poquito, ah, dime cómo se llama, aunque no lo vocalizara bien, aunque no lo dijera bien, por lo menos se diera a entender, entonces ya estábamos facilitándole a que él pudiera comunicarse. Porque si no, tal vez si nosotros no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos asistido en eso, tal vez ya Franco no lo haría. Y ahora es como yo, hay que decirle que no hable mucho. Marixa, realmente muchísimas gracias. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Cuando Me quieras. gustaría tocar otros temas ya más profundos, lo que es el autismo. Tengo pensado también invitar a la gente de Autismo Chiclayo y ahora con Ivy Pantoja, también tratar sobre esos temas. Muchísimas gracias. No sé si hay la oportunidad de repente conversar con Gianfranco, ¿se puede hacer? Sí, yo creo que sí. Sí. De repente puede dar un saludo a todos los televidentes y a todos los que siguen bajo la lupa. De repente lo puede decir en inglés. Así que ahora estamos aquí con Gianfranco. Gianfranco, ¿qué edad tienes? Tengo 24 años. Me dice Marixa, tu madre, que eres amante de la música. Le gusta Recuerdos. A ti te gusta. Sí, a mí me gustan todos los géneros. Sí. El rock de los 80, ¿te gusta o no? ¿O no te gusta mucho? Bueno, algunas canciones de los 80s. ¿Qué te prefieres más, el rock o las baladas? Bueno, algunas canciones de las baladas. ¿O eres más de música clásica? No, no, No. no, no, No. no, porque contiene ópera. Ajá. No me gusta. ¿Y no te gusta eso mucho? No me gusta eso. ¿Algún cantante Dramatismo, favorito? no le gusta. Una es las Spice Girls, Girls Aloud, Ajá. Sugar Babes. Ya. Te- entre otros grupos. El K-pop. El K-pop, como el programa que, que está Dan Viquito en Willax. Ajá. Ajá. Bueno, Cuando, hace muchos años, cuando yo conversaba con tu madre, Marixa, me imagino que tú eras muy pequeño, me contó algo que pasó en la catedral, si no me equivoco, que estaban rezando justo el Padre Nuestro y tú lo dijiste en inglés. A mí me pareció, si hubiera estado a tu lado, me hubiese parecido fabuloso. Por lo general, tienes mucha facilidad para lo que es el inglés. sí, en el colegio cuando yo estaba en clase de inglés con la Miss Lilian, rezaba el Padre Nuestro en inglés. Ujú. ¿Me puedes dar a mí unas clasecitas? Porque yo en inglés estoy nulo. ¿Ah? Podría ser, pero tendríamos que coordinar los horarios. Lo duda. Lo duda mucho, dice. No, Blanco, ¿algún mensaje? Hay muchas personas, muchos padres que tienen hijos. Es más, mi hijito tiene autismo, Diego, es un niño lindo, precioso, feliz,
Me imagino que ahorita nos está extrañando ya, porque estamos mamá y papá aquí haciendo esta entrevista a tu madre y a ti. Pero de repente te gustaría dar un mensaje, algo que quieras decir. Te dejo la cámara ahí libre para que tú puedas decir lo que tú desees. De repente saludando a todos los televidentes del programa Bajo la Lupa. ¿Y en qué canal dan? Estamos saliendo por señal de cable y también vamos a hablar por el canal YouTube Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes. Y también lo vamos a colgar en Facebook, todo lo demás, ¿no? Salúdales. Ahora, Pero habla. Saluda a todos. No, saluda a todas las personas. A los que están viendo, un saludo a todos. bueno, Un saludo a todos. De repente en inglés. hola Chiclayo entero. Ajá. Necesito agradecer a todo lo que nos ha apoyado en ese canal. Como ya es costumbre de poder aceptar esa vanguardia. Y de repente hay un ejemplo de autismo tal como yo, tal como nos podemos apreciar en esta temporada. Espero cambiar las cosas bien y haciendo caso a mis papás. Definitivamente a la Yuri, que es una hermana mayor. Siempre está Sí, presente. Gracias a todos. gracias a todos. Ujú. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias por todo. Un gusto conocerte. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por todo. A todos los amigos que nos están viendo, pues el próximo programa son los martes y jueves a las 8 de la noche por nuestro canal YouTube, como nos ubican como Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes. Muchas gracias, muy buenas noches.